Hola, muy buenas. Hoy quiero empezar lanzando una pregunta. Cuando alguien te ataca o te acusa de algo o te critica, ¿cómo respondes? Igual tenemos una respuesta como del domingo, una respuesta que sabemos que es lo correcto, pero realmente, ¿cómo respondemos? ¿Cómo responde mi carne? Porque claro, si yo dejo que mi carne responde de una manera que no es correcto la mayoría del tiempo. Y hoy vamos a ver una historia importante de uno de los 7 que aprendimos la semana pasada, de Esteban en concreto. Y él, como decía ya el texto de él era un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Y vamos a ver lo que pasa con él y cómo responde. Entonces esto dice en Hechos 6, empezando en el versículo 8, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces ya muestra ya la presencia del Espíritu Santo dentro de él. Entonces ya camina con Dios. Entonces ya muestra la presencia de Dios. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Sicilia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces ya viene este grupo que, venían de grupos que durante el exilio, claro, no estaban en Jerusalén. Entonces ya en vez de ir a la sinagoga, ya hacían grupitos. Entonces estos grupitos, cuando ya volvieron, en vez de volver a juntarse con los judíos, tenían ya grupitos. Y ya habían empezado ya con creencias que eran suyas, añadidas. Y entonces ya están hablando con Esteban y ya no pueden hablar. Pueden hablar, pero no pueden con lo que él dice. Entonces no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que él hablaba. Entonces vamos a ver cómo responden. No dicen, mira, es que nosotros nos hemos equivocado. Él tiene razón. No, entonces en este caso, como ya está con estos ellos están delante de él y dicen, mira, nosotros nos vamos a proteger, o nos vamos a quitar, Esteban. Una práctica que vemos mucho en ese entonces. Pero entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, como no pueden resistir lo que dice Esteban, entonces ya empiezan ya con la mentira. Pagan a algunos para mentir sobre Esteban. Y en concreto, para decir que él hablaba palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Eso es importante. Y veremos cómo Esteban responde. Y después dice en el 12, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Pues ya, ellos responden y dicen, mira, este habla blasfemias contra Moisés y contra Dios. Entonces ya está ahí delante del concilio y pusieron testigos falsos que decían, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio
al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Entonces ya hay algunos que están mintiendo sobre Esteban y diciendo en este caso que mira, él hablaba palabras blasfemas contra este lugar santo, contra el templo y contra la ley. Y le hemos oído que ha dicho que este Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará todo lo que Moisés ha dicho. Entonces, pero claro, ya al oír esto de una persona, entonces ya hay una imagen de cómo debe ser y ya giran para mirar a Esteban. Y tiene un rostro de inocencia. Entonces no está ahí ya enfadado, preparado para pelear. Está ahí inocente. Es importante. Y después el sumo sacerdote dijo entonces, ¿es esto así? Y él dijo. Entonces ya empieza, ya hablando de la historia de los judíos. Y esto no es una lección para ellos que no van a entender. Ya eran cosas que sabían como judíos. La historia de Abraham, de los patriarcas, de José, de muchas cosas que pasaron en la historia. Y no está hablando esto simplemente para llenar el tiempo, pero para mostrar un detalle importante. Porque después, habla de Abraham, de todo lo que Dios hizo, después de Moisés, de todo, y dice en el 27 del capítulo 7, después de ya hablar de la historia y del momento que subió Moisés y todo lo que pasó, en el 27 dice, entonces el que maltrataba a su prójimo le rechazó diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Entonces ya esto es el momento en la historia de Moisés cuando Moisés había ayudado a un judío que ya un soldado de Egipto estaba ya maltratando al judío, entonces ya Moisés interviene y mata al soldado. Entonces ya el día siguiente ve a dos judíos peleando entre sí e intenta intervenir y responde de esta forma. O sea, ya empuja a Moisés. No recibe lo que dice, no recibe a Moisés. Y más adelante, desde el 35 al 38, entonces ya sigue hablando de ya, entonces que Moisés sale y durante 40 años, entonces ya está en el desierto y después le aparece un ángel en la zarza. Entonces, en el versículo 35 dice, a este Moisés, después de todo lo que ha presentado sobre la historia y sobre que Dios ya ha dicho a Moisés que volverá a Egipto para llevar al pueblo, y dice a este Moisés a quien habían rechazado, diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en tierra de Egipto y en el mar Rojo y en el desierto por 40 años. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel, profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vosotros, vuestros hermanos, como a mí. A él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Entonces, paramos ahí. Entonces ya recuerda,
ya el papel importante de Moisés, que incluso Dios le había llamado para guiar al pueblo, para sacar al pueblo fuera de Egipto. Y había mostrado el poder de Dios, que Dios había mostrado su poder en las obras de Moisés ahí en Egipto. Y después ha usado a Moisés en el momento de guiar a Israel hasta el Mar Rojo, y Dios ha hecho ya el milagro de abrir el Mar Rojo. Y ha hecho tantas cosas, ha mostrado su poder tantas veces. Pero después en el 39, hablando de Moisés, al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Entonces hicieron un becerro y ofrecieron sacrificios al ídolo, y en las obras de sus manos se regocijaron. Y Dios se apartó y los entregó a que rindiesen culto al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. Entonces Esteban apunta a la verdad que los que habían blasfemado a Dios son sus padres. No digo los padres de Esteban, los padres anteriores, los líderes de los judíos, que después de ver las maravillas y el poder de Dios, ya en este momento ya rechazan a Moisés y rechazan a Dios y piden que Aarón les hace ya un becerro de oro para adorar y para ser como los otros pueblos. Entonces es curioso porque el concilio acusa, o los que están mintiendo, acusan a Esteban a blasfemar a Moisés y a Dios. Y Esteban apunta a la historia para mostrar que los que blasfemaban son los padres de los judíos, los antepasados. Y después sigue, porque claro, después también los que mentían habían dicho que también Esteban había dicho palabras blasfemas contra el templo. Y entonces Esteban también responde a ese concepto. Y dice en el 44, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese, conforme al modelo que había visto, el cual, recibido a su vez por nuestros padres, lo introdujeron con Josué al tomar posesión de la tierra de los gentiles, a los cuales Dios arrojó de la presencia de nuestros padres hasta los días de David. Este halló gracia delante de Dios y pidió proveer tabernáculo para el Dios de Jacob. Mas Salomón le edificó casa. Si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces ahora aquí Esteban hace referencia a Isaías. Esto es un texto que viene en Isaías, para decir que mira, Dios no habita en un templo. No puede contener a nuestro Dios. Y bueno, se dice que Isaías fue el profeta preferida de Israel. Entonces usar este texto ya aún llamaba más la atención del concilio. Entonces primero había dicho que mira, los que habían blasfemado
a Dios son nuestros padres, nuestros antepasados. Y Isaías decía que, mira, Dios no habita en un templo, esto es un edificio. Y después no deja que haya una reacción completa de ellos y cambia sus ojos, cambia su vista. Ahora no habla del pasado, trae todo al presente. Y dice en el 51, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Entonces ahora dice, mira, también sois culpables vosotros. Entonces hay testigos falsos aquí que me están acusando a mí. Pero tenemos que reconocer que venimos de una historia de personas que han blasfemado a Dios. Y hoy también sois culpables porque vosotros sois culpables incluso de matar al justo, a Jesús, quien vino. Y claro, ahora, entonces ya termina y ellos responden con ira. Entonces el resultado tenemos en el 54. Oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Entonces ellos ya se convierten en como animales, tan controlados por la ira. Y ya tenemos se compara aquí ellos con Esteban. Ellos ahí ya, como dice, que ellos se enfurecían en sus corazones y crujían sus dientes, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ya sigue. Entonces ellos dando voces, grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Entonces, y sigue la historia. Un momento, pero entonces vemos ya que en él, en medio de este momento de ira, controlando al concilio, que en teoría representaba a Dios, entonces en Esteban hay paz. Y él mira al cielo. Tiene los ojos fijados en él, en Dios. Y lo que dice, entonces dice, he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios, o sea, en el lugar de autoridad junto a Dios. Eso es ya poner los dos juntos y reconocer que ya tienen la misma autoridad. O sea, reconoce y proclama el tema de que Jesús también es Dios. Es la segunda persona de Dios. No está cambiando, los dos están presentes. Es un Dios en tres personas. Padre, Hijo, el Espíritu Santo. Pero al decir que Jesús está ahí a la diestra de Dios, ya es reconocer su autoridad. Y esa autoridad que solo pertenece a Dios. Por eso, ya en ese momento tapan los oídos, porque no pueden oír más.
Porque en sus mentes ahora está blasfemando a Dios. No solo acusándoles a ellos, pero también en sus mentes blasfemando. Y ve, es curioso porque realmente la palabra aquí no es que solo ve a Jesús a la diestra, pero está de pie. Entonces, como para recibir a Esteban, para darle la bienvenida al entrar en el cielo. O sea, está invitando a Esteban. Entonces, ellos ya se ponen como uno y lo llevan, dice en el 58, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, que ya veremos a él, más sobre él en el futuro, pero sale aquí, Saulo, Pablo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Aquí es muy interesante cómo sigue el ejemplo de Jesús en la cruz, que él ahí muriendo en la cruz decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Aquí Esteban básicamente dice lo mismo: no les tomes en cuenta este pecado. Entonces ahí no está enfadado, no está en el lado defensivo. Él tiene los ojos puestos 100% en Jesús. Es curioso porque aquí vemos cómo Esteban respondió a esta situación de ya una acusación falsa. Y nunca dice: mira, me estáis acusando de esto, pero no es verdad, ellos son mentirosos. No se pone en el lado defensivo, ni tampoco se pone en el lado de defender a Dios. Él presenta la historia, y yo creo que él está presentando la historia en una forma clara, pero sin ira, sin enfado. Está respondiendo para explicar un punto clave, que mira, todo esto es nuestra historia. Entonces, nuestros padres, nuestros antepasados blasfemaban a Dios, aunque ellos habían visto el poder de Dios. Y vosotros también estáis siguiendo ese modelo. Y estáis haciendo caso a mentirosos. Y tenéis las manos sucias. Pero él, entonces ya al final vemos que él no está enfadado, que no guarda rencor frente a este concilio, este público, esta gente. Reconoce a dónde va. Reconoce qué es lo más importante. Es curioso porque él, entonces ahí al final, no quiere que ellos pagan por este pecado. Si yo hubiera estado en ese lugar, en sus sandalias en ese momento, igual yo hubiera dicho: mira, Señor, no olvides lo que ellos me han hecho, que lo paguen. Pero no es el corazón de Esteban. Y tenemos que recordar que él fue un hombre lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Y eso no es algo místico, es que él conoció a su Dios. Pasaba tiempo caminando con su Dios. Y para nosotros, no es esperar un momento así para que algo ya mítico, un místico que nos pase.
es que tenemos que caminar con Dios ahora. Tenemos que conocerle ahora. Y esta historia me impactó pensando en la actitud de Esteban. Porque igual en nuestro contexto es diferente, pero ¿cómo respondemos? ¿Cuál es nuestra actitud hacia otras personas? Y hay una pregunta que me viene a la mente. ¿Realmente queremos que los pecadores vienen a Dios? ¿Queremos que ellos tengan fe? Entonces ya me imagino que tú con esa pregunta has dicho que sí. Yo también digo que sí. Pero ahora en vez de pensar en los pecadores, quiero que pienses en alguien que a ti te ha hecho el daño. Alguien que ha pecado hacia ti o en contra de ti. O que te ha tratado mal. ¿Quieres que esa persona conozca a Jesús? ¿Que recibe el perdón de Dios? ¿Puedes decir como Esteban? Padre, Señor, no le tomes en cuenta este pecado. O en otra forma, Dios, perdónale por lo que me ha hecho. Enséñale que tú estás ahí, que tú le amas. ¿Oras por esas personas? ¿O tenemos la actitud de que, bueno, que lo paguen? Ya les tocará lo que merecen. Porque realmente tenemos que ver que el infierno es un lugar real fuera de la presencia de Dios y no debemos querer que nadie vaya ahí, porque cada persona es importante para Dios. Pero al final Dios permite que nosotros decidamos a dónde vamos. Pero oramos por los pecadores, oramos por las personas que nos han hecho daño. Oramos por las personas cercanas que nos hacen la vida imposible. Oramos que vean, que conozcan a Dios. Entonces no es necesario para nosotros defendernos a nosotros ni defender a Dios. Porque, como dice la palabra, que cada cosa que es escondida se verá. Que no se puede esconder nada. Entonces nosotros debemos vivir de tal forma que no nos damos miedo si alguien vea las obras de mi vida. Si tú ahora puedes ver una película de mi vida, debo estar viviendo que no me importa. Igual verás que no soy perfecto. Pero mi deseo debe ser para vivir de tal forma que incluso en mis imperfecciones ves que estoy creciendo, madurando en Dios, que Dios me está cambiando poco a poco. Y mi papel, mi responsabilidad es, como dice en la palabra, es en cuanto dependa de mí, vivir en paz con todo el mundo, con todos. Hacer mi parte para vivir en paz. Eso no quiere decir que ya viviré en paz con todos, pero yo voy a hacer mi parte para estar libre. No voy a guardar las divisiones, el rencor. Yo quiero poder terminar mi vida ya mirando a Dios con todo. No diciendo, oh, mira lo que hace esa persona, ¿cómo puede ser? Entonces ya tener las manos abiertas
y decirle a Dios, mira, si alguien me ha hecho algo, Dios, perdónales. Lleva a alguien a su vida para que te conozcan. O haz una obra en mí para que vean que soy diferente porque soy tu hijo y que tú puedes hacer una obra en ellos también. Ora por esa persona. Entonces, igual es una situación donde no me puedo poner otra vez en medio por peligro, por abuso, por otras cosas, pero ora por esa persona. Porque así también lo que yo he aprendido es si yo estoy orando por alguien, ya Dios quita la ira o el rencor o las emociones que tengo guardados de Él. Todo lo malo, entonces Él me saca, porque no puedo orar por alguien y a la vez guardar odio. Pero aquí con Esteban, esta situación era injusta. Entonces, basado en mentira. Pero Jesús también fue el ejemplo para nosotros. Y Esteban conocía a Jesús, porque caminaba con Dios y vivía lo que sabía. ¿Y nosotros? ¿Qué hacemos? ¿Cómo vamos a reaccionar? Voy a vivir mi vida diciendo, los que me tratan bien, voy a tratarles bien. Y los que me tratan mal, ojo, les voy a dar. Eso Jesús decía, mira, el mundo hace igual. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre nosotros? Nosotros debemos soltar a los que nos han hecho algo y dejarles en las manos del juez. Él sabe cómo tratar las cosas. Y nuestro papel es caminar con Dios, orar y ya mantener nuestros ojos puestos en Él. Porque yo quiero ir a Él recto, no quiero ir dando vueltas o perdiéndome por el camino, quiero quedarme en el camino verdadero. ¿Y cuál es? Sabemos la respuesta. Es Jesús. Camina con Él. Él te entiende, sabe dónde estás y te quiere hacer crecer en Él. Para ser una persona llena de sabiduría, llena del Espíritu Santo y como los 7, una persona de buena reputación. Pero sale de una relación con Él, una relación continua con Él. Bendiciones. Y nosotros seguimos aquí, personas imperfectas, pero con un Dios perfecto que nos va cambiando.